Zuleta, que además es docente. Dicho sea de paso, hay un paro hoy, ¿no, Martín? Buen día. Hola, buenos días, Carlos. Sí, algunos docentes hemos asistido muy tempranito, pero en las escuelas no hay prácticamente movimiento. Ay, bueno, quería analizar contigo, Martín, un poco esta política nacional que no trasciende en donde hay elecciones, esto no trasciende, pero lógicamente todo el mundo sabe que la situación de la inflación, la situación de la economía, lo que viene planteando Massa como solución y la continuidad de, digamos, lo que se llama en ajedrez, en el juego de ajedrez se llama una suerte de jaque perpetuo, así que estamos en una situación en la cual no hay salida porque originariamente no hubo un plan, entonces las soluciones son, o los aumentos son dosificados, que va a terminar explotando porque esto va a ser una bomba de tiempo para el próximo gobierno, ¿no? La situación económica es crítica, es caótica, pero cuando uno advierte la tolerancia que tienen los distintos actores económicos para convivir con estos niveles de deterioro económico, bueno, uno también se pone a analizar, a pensar y a buscar las causas de esto, y creo que la Argentina tiene un problema sistémico en donde, desde mi parecer, todos los actores económicos han ido encontrando la forma, la manera de acomodarse a vivir con estos niveles de inflación, con estos niveles de pseudo controles estatales, porque ni siquiera es un control. Ya sabemos, bueno, yo soy de los que piensan que los controles de precios no han funcionado ni van a funcionar nunca en ningún lado, pero es evidente que la única respuesta que tiene el gobierno frente a la actual crisis económica es, bueno, tratar de morigerar lo más que se pueda la inflación por medio de controles de precios, cosa que evidentemente ha fracasado porque hemos tenido un final de año con una inflación acumulada del 100%, entonces uno se ve que la política del gobierno para contener la inflación no ha dado resultado, pero por otro lado eso no se traduce necesariamente en una mirada de la sociedad, digamos, negativa respecto al gobierno. Es decir, que si bien obviamente el gobierno nacional en cuanto a su imagen y consideración por parte de la ciudadanía ha caído muchísimo, pero uno cuando va a los distintos distritos y ve a los gobernadores, a intendentes que responden a ese proyecto nacional, tienen una buena performance, por lo menos en las encuestas, van a tener una buena performance electoral. Entonces esto significa de que la sociedad realmente no pone en valor estas cuestiones y la incapacidad del gobierno de resolverlas, y los actores económicos tampoco. Creo que cada uno de los sectores va peleando como puede contra la inflación, entendiendo que la lucha contra la inflación, de manera equivocada, la lucha contra la inflación es actualizar sus ingresos al ritmo de la inflación, y realmente creo que no estamos entendiendo los argentinos hacia dónde estamos llevando el país con estas miradas. Claro, y digamos, consecuentemente, esta radiografía que estás haciendo, el argentino, el ciudadano, todo lo espera de la política, y la política, estamos viendo un oficialismo que tiene sus serios problemas internos, y de esa manera tampoco resuelve, o aunque lo intente, tampoco resuelve la situación de lo teníamos los otros días, la situación de los jubilados y pensionados, que aunque le ponga lo que le ponga, como está mal hecho este problema del sistema también, ya lo explican los especialistas sobre esto. Se ha obviado la inflación para incorporar, digamos, la recomposición, y bueno, es central poner la inflación en esto, como hacen todos los gremios, ¿no? La verdad que sí, por supuesto que en
en un panorama de una inflación tan pronunciada como tiene la Argentina, es necesario y es lícito que todos los sectores, por supuesto, luchen por actualizar sus ingresos y que no caigan por debajo de la línea inflacionaria. Ahora, lamentablemente nos quedamos a mitad de camino, porque por eso le decía yo recién, uno advierte que la única forma o manera que tienen los actores económicos de luchar contra la inflación es solicitar la actualización de sus ingresos al ritmo de la misma. Me parece que es un círculo vicioso del que no vamos a salir porque no hay una vocación de entender en profundidad el fenómeno inflacionario de la Argentina, que es bastante complejo, porque si uno agarra los libros de economía y están los monetaristas que dicen que la inflación es estrictamente un fenómeno de oferta y demanda de dinero, que hay que cerrar el grifo y así se controla la inflación, por ejemplo. Pero en la Argentina uno advierte que también la inflación está condicionada e inciden en la misma el comportamiento de muchos actores económicos que realmente calculan a motu propio las expectativas inflacionarias y van ajustando el precio y el valor de las cosas y realmente es un fenómeno complejo el que se produce en la Argentina. Y si a eso le sumamos el descalabro en el que se encuentra, digamos, el Estado y el Estado nacional, provincial y los estados municipales, en donde vemos que realmente son una aspiradora de recursos, porque se está volviendo tan gigante el Estado, está atendiendo tantas cosas que, bueno, que es lógico que va a necesitar aspirar los recursos que tendrían que estar en manos de los particulares y direccionados a otros lugares, y así vemos como las únicas soluciones que pretende dar la clase política a estas cosas son, bueno, como hemos visto con el tema de jubilaciones, ampliar por ahí, digamos, los beneficios previsionales a personas que no han hecho sus aportes durante su vida laboral activa. Entonces hay una cuestión muy compleja en donde nadie entiende que debemos buscar la forma o la manera de parar un poco la emisión monetaria, debemos buscar la forma o la manera para parar la emisión monetaria, de ir ajustando el gasto público, y bueno, pero no está la vocación ni en los que gobiernan, ni tampoco en el electorado. O sea, eso tenemos que tomar conciencia de ese fenómeno y debemos trabajar mucho en él, Carlos. Claro, y como colofón de todo esto, la corrupción, ¿no? La corrupción, que es otro de los flagelos que tiene lamentablemente la economía, ¿no? Sí, eso también, bueno, eso es una cuestión más de índole moral y de ética pública, que también ahí estamos fallando como sociedad. No ponemos en valor la necesidad de tener gobiernos honestos, gobernantes probos, y eso también ayuda mucho al deterioro económico. A veces la gente no toma conciencia, pero cuando lo que debería ir destinado al bien común y a paliar muchas situaciones que estamos padeciendo los argentinos va a parar a manos de los políticos que ejercen el poder y de los empresarios que en definitiva sostienen a los políticos que ejercen el poder, y bueno, lamentablemente es otra de las causas históricas que no solamente las ha padecido la Argentina, pero que en Argentina se ha notado mucho más, las causas históricas de este estado de situación. En otros países, por ejemplo, ante actos de corrupción, son los propios políticos involucrados los que dan un paso al costado y renuncian. En nuestro país llevamos 20 años con prácticamente toda la clase política cuestionada, procesada, investigada, y siguen estando y se siguen aferrando a los cargos, e incluso han demostrado no tener capacidad en determinadas áreas y los han ido cambiando de área en área, como hablábamos el otro día, funcionarios nacionales que no han funcionado nunca, tomando la frase de Cristina, los funcionarios que no funcionan. Acá hay funcionarios como Aníbal Fernández, que se ha pasado por cuanto ministerio ha podido y muy suelto de cuerpo nos viene a decir a los argentinos que hemos perdido la lucha contra el narcotráfico, cuando él es responsable de esa cartera. Entonces, hay conceptos tan perniciosos, arraigados en la política y en la sociedad, que también contribuyen
tristemente a este estado de situación caótica de la economía argentina. Nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros acá en La Careta Política. Gracias por estos minutos, doctor. Un abrazo grande, Carlos. Muy amable. 24 grados 2 décimos la temperatura. Esto es La Careta Política, 8 de la mañana, 47.